Buenos días a todos, mi nombre es Jocelyn y hoy nos encontramos con una persona muy especial. Bien, mi nombre es Jessica Mendoza, soy licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México y tengo una maestría en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Podría decirnos cuál es el tema que hablaremos hoy? De las emociones. ¿Cómo se definen las emociones y cuáles son las emociones básicas desde el punto de vista psicológico? Bueno, las emociones tienen una función importante dentro de nosotros, la cual nos ayuda a tomar mejores decisiones. Para ello hay que tener una mejor inteligencia emocional, pero eso a lo mejor lo podemos ver más adelante. Primero, pues tendríamos que decir que son 6 emociones básicas, que es la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa y el miedo, ¿vale? Cada una va a tener cierta función. La alegría, por ejemplo, tiene que ver con guardar ciertas situaciones que nos generan placer y decir que pues esas situaciones son cómodas y las podemos repetir constantemente. El miedo regularmente nos protege de situaciones que pudiéramos estar en riesgo. La ira, por ejemplo, nos ayuda nos da como un poder de energía ante situaciones donde sentimos que hay una injusticia. Por eso las personas que se enojan tienen mucha energía, como que quieren romper cosas, aventar cosas, pero es porque tu cuerpo te da como esa energía para poder atender una injusticia, una situación de malestar o frustración. Y la sorpresa, pues como a poner atención, a estar como más atentos a cualquier situación que pudiera salir de forma repentina. También es importante mencionar que es una respuesta psicofisiológica, es decir, va a tener una cuestión a nivel fisiológico, como que va a haber una aceleración del ritmo cardíaco, puede existir sudoración, pueden existir diferentes situaciones a nivel fisiológico que de acuerdo a la emoción se van a presentar unos y otros. También está un aspecto cognitivo, es decir, que a nivel de pensamiento, de acuerdo con la emoción que nosotros tengamos, van a surgir como un tren de pensamiento que va a ir acorde con esa emoción. Y finalmente eso nos va a llevar a una conducta. Es decir, el tipo de pensamiento que tengamos en esa situación van a hacer que reaccionemos de una forma o de otra. Sí, he visto mucho que las personas cuando se enojan empiezan a llorar. Siento que es por lo mismo, ¿no? De que empiezan así, de que sus emociones no las pueden controlar. Sí, es una situación como frustrante. Entonces, como te decía, nos puede llevar hacia diferentes situaciones conductuales. Es también importante mencionar que a lo mejor existen los sentimientos y existen las emociones. La diferencia sería que las emociones son cuestiones inmediatas y los sentimientos es una interpretación de esa emoción. Entonces, la emoción puede ser la ira y todo el mundo se puede enojar, sí, pero en la interpretación va a haber quien llore, quien grite. Ahí ya son las acciones. Sí, ya va a reaccionar de una forma diferente, porque la interpretación va a ser diferente de persona en persona. ¿Y cómo diferenciar de, por ejemplo, saber que una persona está seria, pero no saber si ella está feliz, triste, enojada? Bueno, hay un autor que por allá de la década de los 70 se llama Paul Ekman. Él hizo como esta primera propuesta ante la psicología de que existían estas 6 emociones primarias que te mencioné. Él se va a diferentes países a hacer como una investigación porque anteriormente se creía que las emociones eran como aprendidas, pero él quita esa teoría y él dice que las emociones tienen que ver con una cuestión biológica y que una sonrisa es una sonrisa en cualquier parte del mundo. Entonces, esta pregunta que tú me haces tiene que ver con el lenguaje corporal. Incluso él habla de unas especies de microemociones, es decir, pequeñas gesticulaciones que uno hace para poder interpretar.
Actualmente, por ejemplo, está muy en tendencia este tema de la inteligencia artificial y demás, y que puede dar apoyo y contención, y si tú le preguntas a una IA qué puedo hacer ante esta situación, te va a contestar de manera asertiva. ¿Cuál es la diferencia? Que nunca va a tener este contacto humano que tiene que ver con el tono de voz, la articulación, la velocidad, el lenguaje corporal. Porque de eso va a depender que tú tengas como una conexión con el otro. Tú le puedes platicar una situación a cualquier persona, pero te vas a sentir escuchado, ¿no? De acuerdo a cómo te mire, cómo te contesta, cómo interactúa contigo. Sí. Definitivamente la tecnología de repente nos sobrepasa, pero pues es importante que dentro de nuestro desarrollo personal no perdamos nuestras habilidades sociales, porque eso es parte de nuestra esencia como especie, como ser humano. De hecho, por ejemplo, en el proceso terapéutico, una parte esencial en algún momento es tener un entrenamiento en habilidades sociales, porque las personas que no lo llegan a tener no saben manejar sus emociones de forma adecuada, y eso los lleva a ciertas situaciones, como puede ser depresión, ansiedad, como las que más sobresalen. ¿Qué técnica recomendaría para que los adolescentes puedan identificar las emociones y controlarlas? Yo creo que identificarlas es innato, ya viene preestablecido en nuestra biología. Incluso, por ejemplo, Carlos Darwin tiene un libro que se llama La interpretación de las emociones en animales y seres humanos. Lo escribió más o menos por el año de 1872. Fue como de uno de los primeros que habló de las emociones. Y él decía que era una cuestión biológica. Recordemos que Carlos Darwin era naturalista. Entonces, por eso él decía que está como de manera innata. Ajá. A lo mejor lo que podríamos orientar como esta pregunta es hacia dónde canalizarlas. Siempre la parte terapéutica va a ser como algo importante, pero existen otras opciones, como puede ser tener una actividad de ocio. El ocio no es malo, pero hay buen ocio. Para tener buen ocio hay que tener actividades deportivas o artísticas. Para que esta actividad deportiva o artística funcione, nos debe de gustar mucho a nosotros. Sí, no sentirse obligados, ¿no? Sí. Entonces, todos podemos encontrar algo que nos apasione, porque el catálogo de actividades deportivas o artísticas es muy amplio. Sí. Parte también importante de las emociones en la parte fisiológica es que generan neurotransmisores. Estos neurotransmisores mandan mensajes a través de componentes químicos en nuestro cerebro. Entonces puede existir oxitocina, dopamina, adrenalina y demás. Estos nosotros los podemos generar teniendo actividades que nos apasionen y nos gusten. Y cuando encontramos esa pasión, podemos canalizar nuestras emociones a través de ellas. Y es una forma muy adecuada para poder controlarlas, contenerlas, sobrellevarlas. ¿Cómo los adolescentes y jóvenes podríamos hacer para saber que necesitamos ayuda para controlarlos? Yo creo que mi respuesta no solo va para los jóvenes, sino en general. Cuando uno deja de ser funcional en la vida, cuando uno tiene cierta rutina y de repente llevarla a cabo, nuestras obligaciones nos cuesta más trabajo, es momento de buscar ayuda. Ya sea porque no nos estamos concentrando de la misma manera, nos está costando mucho trabajo levantarnos, hemos perdido el gusto por actividades súper básicas como puede ser dormir, comer, hay alteraciones en el sueño, en el apetito, ya sea porque se dispara o disminuye, aplica para las dos, para el sueño, para el apetito. Cuando dejamos de ser funcionales, cuando sentimos que vivimos en automático, comemos por comer, dormimos por dormir, vivimos por vivir, es momento de buscar ayuda. Sin un sentido de ser, como sin un sentido de existencia, sin solo hacerlo por hacerlo. ¿De qué manera influyen las emociones?
para bien o para mal? Pues influyen en la toma de decisiones. De repente, ciertas emociones, te digo, las emociones son muy efímeras, pueden ser instantáneas, pero de repente pueden presentarse de manera continua y eso hacerla sentir como más constante. Si nosotros estamos en una estadía de felicidad, pues no nos vamos a preocupar mucho por si corremos peligro, ¿no? Entonces nuestras decisiones van a ser, sí, hagámoslo, vamos con todo. Y entonces ahí no sabemos si realmente existe un peligro o no, y puede ser peligroso. Pero por ejemplo el miedo, que el miedo te protege, y de repente demasiado miedo, pues te paraliza. Sí. Y entonces tú puedes tener todos los elementos para hacerlo y salir adelante. Como dar una exposición, una conferencia, no sé, pero demasiado miedo, puedes decir no y te paraliza. Sí, entonces, por ejemplo, de repente, la amígdala que se encuentra dentro de nuestro cerebro funge una parte importante y dentro de ello también nuestro sistema nervioso. ¿Alguna vez has escuchado esta situación de que para controlar una situación hay que respirar? Sí. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Sin embargo, pocas veces nos han explicado la importancia del por qué. Esto se refiere porque existe el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático pues es también como muy inmediato. Y el sistema parasimpático como que se da un momento más y tratas de pensar qué se va a hacer. Es algo más desde la razón. Entonces, en esta situación de respirar, es apagar el simpático para despertar el parasimpático. Como si fueran botoncitos, ¿no? Sí, porque si no, imagínate una situación, no sé, de un accidente. Y una persona pudiera decir, ¿qué hago? Y correr, y no hace nada. Sí. Entonces uno respira, apaga su sistema simpático, despierta su sistema parasimpático y lo analiza desde la razón. Y entonces ya dice, puedo hacer esto y ayudar más a lo que se está haciendo en ese momento. ¿Qué consejo les daría en hacer en tales situaciones? Bueno, yo les aconsejaría al público en general a que vean qué tan funcionales son como dentro de nuestra vida, de su vida de cada quien. Las emociones no son malas, hay que aprender a controlarlas, a canalizarlas. Daniel Goleman, en 1995, en su libro de Inteligencia Emocional, pues le da esta como importancia que la inteligencia emocional tiene que ver con quien sí sabe controlar sus emociones o canalizarlas hacia una situación adecuada. Entonces, porque todas tienen una función, como lo veíamos al inicio. Sí. Todas nos sirven para algo. Imagínate que estos son como un celular, por utilizar algo cotidiano, ¿no? La alegría pudiera estar representada por tu aplicación de música o algún juego favorito. Pero tu teléfono da para más. No solamente puedes estar ahí. La tristeza puede ser tu blog de notas, que a veces cuando nosotros nos sentimos tristes nos dan ganas de escribir. Y es muy bueno. Muchos no lo hacen por pena, pero es muy liberador. Hace rato que decías que les recomiendo, yo también les recomiendo escribir. No importa que es... Aunque nadie los lea, pero uno, por el simple hecho de escribirlo, se va a sentir liberado. Sí, se desahoga. Y entonces en esos momentos tristes, melancólicos, te puede llevar hacia la reflexión, hacia el análisis, hacia el crecimiento personal. ¿Sí? El miedo, por ejemplo, puede ser como la aplicación de Google Maps. Porque entonces ve el peligro y busca vías alternas para saber hacia dónde ir. Y llevarte a tu destino, pero sin paralizarte. Te mueve, solamente te desvía de los peligros que tú visualizaste. Sí.
La ira puede ser como una alarma de repente de que tienes que accionar y que tienes que hacer algo en ese momento ante una injusticia, como te decía hace rato. Sí. Y el asco o el desagrado puede ser como esta detección de spam que dice: esto se ve sospechoso, esto se ve tóxico, mejor no lo abras. Entonces es una buena metáfora para analizar que si tú borras alguna de estas aplicaciones, eso no va a ser más funcional en tu teléfono. Va a seguir igual. Si tú te quedas abriendo una sola aplicación, no le vas a sacar el mayor provecho. Entonces, es saberlas utilizar, manejar para que tú le saques el mejor provecho. Porque como te decía hace rato, al final no podemos detener la tecnología y nos adecuamos ante lo que tenemos en nuestro contexto de hoy. Sí, seguir avanzando con todo. En consulta, ¿qué caso he encontrado interesante en relación a las emociones? Bueno, creo que uno que siempre me ha llamado la atención en cuanto a los adolescentes o los jóvenes es el cutting, porque ahí está claramente como esta parte en la que son emociones que no están bien canalizadas. Si nos vamos al porqué desde una forma psicológica del cutting, son personas que no pueden expresar a nivel verbal lo que sienten y entonces lo convierten a un acto físico. Entonces, como simbólicamente decir, si yo lo digo con palabras, la gente a mi alrededor no me va a entender lo que me duele. Pero si yo lo hago de forma física, puedo entender que sí me está doliendo y que es válido que me duele. Eso no significa que lo hagan con la intención de mostrarlo, porque muchos de los que lo hacen, al contrario, se esconden para hacerlo. Pero es una situación de liberación. Simbólicamente ellos sienten que a través de esta acción se sienten liberados. La mayoría de jóvenes que llegan al consultorio por una situación emocional tienen este tipo de conductas. ¿Y les daría algún consejo para lo del cutting? Sí, no solamente a ellos, sino también a profesores y padres de familia, que es muy importante la validación de las emociones del otro, porque esto se empieza a hacer en el momento que invalidamos. Alguien puede decir, es que me siento triste por tal situación, y la otra persona puede decir, ¿en serio? ¿Eso te hace sentir triste? Hay personas que sufren más y tú te preocupas por eso. Entonces la persona se va a cohibir y va a decir, bueno, creo que lo mío no es tan importante. Y van a sentir en ese momento que no son merecedores de sentirse tristes. Es importante tener la validación de las emociones del otro, para que esto nos ayude como sociedad a disminuir este tipo de comportamientos en nuestros jóvenes y adolescentes. ¿Esto lo has visto seguido? Sí, es algo que prevalece porque actualmente también, por la situación económica, cultural y demás, los padres pues pasan mucho tiempo trabajando. Y entonces es más difícil como poder plantear lo que un joven hace en todo el día y a partir de ahí poder validar sus emociones. Es complicado, pero sí se puede. Pero mayormente yo creo que dirigiría este consejo hacia profesores y padres de familia. Desafortunadamente existe como este estigma de que es por llamar la atención y eso hace que no se le ponga demasiada atención, valga la redundancia, y entonces pueda ir escalando. Una persona
que empieza a tener este tipo de conductas puede escalar a tener a lo mejor pensamientos o ideación suicida. Y ahí pues ya es más grave todavía. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y por darnos la oportunidad de entrevistarla. Gracias a ustedes por invitarme. Y pues también quisiera aprovechar que si ustedes quisieran conocernos, encontrarnos, estamos en el centro de Huehuetoca. Tenemos un centro psicológico donde se encuentran diferentes psicólogos. También damos clases de regularización. Y pues también nos pueden seguir en redes sociales. ¿Podría decirnos cuáles son sus redes sociales? Estamos en TikTok, Instagram, Facebook y en todas nos encuentran como Centro Psicológico y de Aprendizaje Bienestar para tu Vida. Muchas gracias. CBT número 5, Huehuetoca. Forjando jóvenes de excelencia. Nos vemos. Hasta luego. Radio Búhos Huehuetoca, forjando jóvenes de excelencia.